Este día en la Torre de Tribunales se realizó la audiencia del caso de financiamiento electoral no registrado de la UNE. Allí llegó la ex candidata presidencial Sandra Torres. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Audiencia. Pero antes los dejo con la nota del día. Al terminar de escuchar los últimos audios de las escuchas telefónicas presentados por la Fiscalía del número intervenido de Mario Leal, quien conversó con varias personas, entre ellas Sandra Torres, la jueza Claudette Domínguez le otorgó la palabra a Sandra Torres para saber si su deseo era declarar. ¿Comprendió los hechos que el Ministerio Público le imputó? Solamente indíqueme si los comprendió o no. Sí, señora Mónica. ¿Es su deseo prestar declaración ante juez competente o se va a abstener a declarar? Me voy a abstener a declarar. El Ministerio Público solicitó ligar a proceso a la ex candidata presidencial Sandra Torres, señalada de ocultar de los registros contables del partido de la UNE. Que se pueda dictar auto de procesamiento en contra de la señora Sandra Julieta Torres Casanova por el delito de asociación ilícita regulado en el artículo 2 y 4, numeral 1 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y por el delito de financiamiento electoral no registrado. La Fiscalía señala que 27 millones de quetzales no fueron reportados ante el Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo a la información obtenida por el Tribunal Supremo Electoral, el fiscal presentó el acta que autorizó concederle el permiso temporal a Torres, que ella pidió por el cargo que ostentaba como candidata. Presentó la declaración de Ronaldo Robles y de Carlos Menocal. Ambos señalaron que en ningún momento autorizaron el permiso temporal para que Torres se desligara de sus funciones. Yo no recuerdo que haya tenido lugar alguna reunión del Comité Ejecutivo Nacional, menos que haya sido para hablar del tema mencionado en el acta en relación a la sustitución temporal de Sandra Torres en la Secretaría General. Así también esta representación citó a la Fiscalía al señor Carlos Noel Menocal Chávez, también figuró como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de dicha organización política durante el año 2015, el cual se le preguntó en relación a cuál era la razón de que, a pesar de que en Asamblea Nacional celebrada previo a las elecciones del año 2015 se había electo para un periodo de 2 años a la señora Sandra Julieta Torres Casanova como secretaria general del Partido Político Unidad Nacional de la Esperanza y luego se le concedía un permiso temporal. La acusación estableció que Torres ocultó los múltiples aportes recaudados por Gustavo Alejos Cámbara. Señaló que la captación de gastos de campaña se realizaron por medio de la empresa Maariv, creada con ese fin durante el año 2015. El rol delegado a Gustavo Alejos era mantener informada a Sandra Torres, aunque no figura como financista de la agrupación. El Ministerio Público logró evidenciar la existencia de personas que financiaron de manera irregular al partido de la UNE, utilizados para gastos de campaña electoral del año 2015. Al terminar la imputación de los cargos, la jueza Claudette Domínguez dio por finalizada la audiencia. Advirtió que por cuestiones de salud no deben colocarle los grilletes a Sandra Torres. Ya la Judicatura, en la audiencia anterior, ya mandó oficio a la Dirección General del Sistema Penitenciario indicando que no deben de colocarse los grilletes derivado a los padecimientos, quebrantos de salud que presenta en la muñeca al lado izquierdo. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. La etiqueta de este día, SF Audiencia. Hablamos de la continuación de la audiencia en el caso de financiamiento electoral ilícito del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, donde nuevamente llegó la ex candidata presidencial Sandra Torres. Se abstuvo de declarar, pero bueno, se conocieron detalles, ya usted lo veía en la nota, de lo que ocurrió este día en Torre de Tribunales. Para analizar y profundizar en este tema, tenemos con nosotros en el estudio de este lado a Estuardo Zameta, nuestro analista. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Aquí nos acompaña Mónica Mazariegos, politóloga. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Y complementa este set de invitados, Ricardo Barreno de INSAT. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias y un saludo en casa también. Bueno, comencemos con esta audiencia que genera mucho interés por lo que se está conociendo en Torre de Tribunales. Es el turno del Ministerio Público de presentar escuchas, presentar algunas declaraciones, detalles de lo que puede, digamos, comprometer a la ex candidata presidencial Sandra Torres, y también no solo a ella, sino a Gustavo Alejos y también a otros funcionarios públicos y diputados. ¿Cuál es la valoración que se hace de esta audiencia y cómo
¿Cuál es el escenario para la ex figura política? Principiemos por el escenario. El escenario en realidad está difícil. Para ella sí está bien difícil porque empieza entonces a salir todas las pruebas de financiamiento electoral ilícito, básicamente. ¿Por qué ilícito? Porque aquí hay encubrimiento. De hecho, el recuento que hace este joven, este es el hijo del señor Gustavo Alejos, este es Gustavo Andrés Alejos Canza, quien cuenta que de hecho recibe su papá una llamada, básicamente le piden dinero, pero entonces la gran pregunta es cómo vamos a blanquear ese dinero para que no se sepa que es para la campaña política. No Pues, querían tenerlo como un financista directo no lo de querían la tener. campaña. Entonces, conste que esta es la campaña 2015. 2015, ¿verdad? Y en ese entonces el financiamiento tenía que darse a través de, por ejemplo, el uso de empresas fantasmas, el uso de digamos, de cosas que no dejaran huella, entre comillas, cheques de gerencia, también cosas que no se compraron, ¿verdad? Y las facturas que se dieron. Y aquí es donde viene lo más interesante, porque llega entonces Mario Leal y esta Karina Paz, ¿verdad? Karina Paz, que era en aquel momento una asesora cercana de Mario Leal. De Mario Leal, Quien quien está, hasta donde sabemos, en Estados Unidos, ¿verdad? Y que estaría en Washington, porque esa es la última información, la más reciente información que tuvimos, y le piden, pues es la candidata quien le pide al señor Alejos apoyo, y les da apoyo por aproximadamente $500,000 de quetzales. Ahora, ¿cómo lavar ese $500,000 de quetzales? Lo lavan por medio de una factura que se refiere a materiales de construcción. En teoría hay una renovación, en realidad eso no está pasando, pero en teoría hay una renovación, o sea, hay un trabajo de construcción por el cual se mete una factura, entonces 500,000 quetzales, pero todo ese dinero va a dar a una empresa que se llama Maariv. Y esto... todo es para financiar la campaña. Al final, ahí no hay nada de clavos, ni carretas, ni cemento, ni adoquines, ni nada de eso. Ahí lo que hay es básicamente el traspaso y el blanqueo de dinero. Y en eso, este es solo el inicio del MP, cuidado. Este es solo el inicio del MP. Yo creo que el caso aquí empieza, y quien está dando la declaración, o quien ya dio la declaración al MP, porque ya está escrita, es precisamente el hijo del señor Gustavo Alejos. Mónica, ya hemos hablado acá del futuro de UNE y también de Sandra Torres y cómo va evolucionando este caso. ¿Cómo ves estos nuevos detalles, nueva información que sale? En un primer momento teníamos indicios que había presentado el Ministerio Público, aquellas escuchas telefónicas que se filtraron, pero luego comenzamos a conocer detalles que hacen más difícil el panorama para la señora Torres. Bueno, yo creo que es un caso bien complejo, particularmente porque, justo como decía Estuardo, nos remonta no a la elección 2019, sino nos regresa a la elección 2015, y cuáles eran todos los callejones sin salida que en ese momento se estaban dando al respecto del financiamiento electoral ilícito. Quizás es importante aclarar, ¿verdad?, que existen dos tipos de financiamiento electoral ilícito. Uno es el no registrado, que es particularmente este caso, y el otro es al que ya nos referimos, por ejemplo, a narcotráfico y este tipo de financiamiento. Entonces, en este caso es el no registrado, y al final creo yo que sí tiene un impacto para el partido, al respecto de la fuerza política que puede tener en Congreso, ¿verdad? Claro que estos son golpes importantes que no solo las diputaciones actualmente, sino también la afiliación tendrán que discutir y tomar decisiones al respecto, sino también ahorita está teniendo un impacto importante en la candidata, bueno, en la ex candidata, ¿verdad? Y su futuro. Considero yo que la pregunta de fondo es al final cómo estamos financiando la política. La pregunta que como ciudadanía nos tenemos que estar haciendo en estos momentos es cómo financiamos, porque evidentemente el Tribunal Supremo Electoral tiene estos espacios, tiene estas debilidades, tiene estos contratiempos para hacer los procesos, y al final se compromete el voto del ciudadano y la intención del voto universal, ¿verdad? Y es que sean las personas quienes eligen. Entonces, parte de definir la democracia que tenemos tiene que ver con cómo costeamos la democracia. La democracia tiene un costo. ¿Cómo la vamos a financiar? Y esa para mí sería como la pregunta última
que nos deberíamos estar haciendo frente a este tipo de casos. Cuando vemos y conocemos detalles de esta información que el MP comienza a revelar, nos parece, o digamos el modelo es muy parecido con lo que escuchamos, como por ejemplo con el Partido Patriota. Correcto. Cuando se habló Líder. del tema de líder, del tema de FCN, y me recuerda lo que mencionas de último, Mónica. La pregunta de fondo es, ¿ya había un modelo de financiamiento de partidos políticos que era que no era el que se reportaba al Tribunal Supremo Electoral? Esos son los puntos en común que tienen todos estos casos, Ricardo, que hemos estado conociendo del financiamiento de la política. Sí, yo creo que hay dos o tres elementos que vale la pena rescatar. El primero, justamente ya se mencionaba, este es el inicio de un caso que seguramente va a involucrar a más actores. La pregunta inicial sería si estamos listos para un terremoto a los 2015, 2016 con el caso La Línea, un terremoto que nos haga ver que el sistema político necesita reestructurarse, pero que no se encuentran salidas o soluciones sostenibles para ello. La segunda, me parece que sí es importante justamente el modelo de financiamiento en la política, y en ese sentido el TSE y la norma electoral creo que le apuntó de manera acertada a intentar controlarlo. Recordemos que en 2015 estábamos hablando de financiamiento, de mal uso de fondos, justamente de recursos no declarados, y en consecuencia a ello fue que se comienza a preparar una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que se aprueba, y como fruto de ello da la unidad de fiscalización de las finanzas de los partidos, algo que no existía. Y creo que ese es un gran logro en cuanto al intento de controlar o transparentar las finanzas de los partidos. Porque lo que sí logra controlar esa unidad es justamente el financiamiento no registrado. Porque ahora veíamos a través de sistemas o mecanismos como cuentas claras la voluntariedad que ponía a disposición de los partidos de poder señalar cuánto gastaban, quién invertía, en dónde gastaban, etcétera. Lo preocupante, y con esto cierro la idea, lo preocupante es que nos estamos enfrentando hoy a un caso con muchas similitudes a 2015, pero la pregunta, adicionando a lo que ya mencionaba Mónica, es si verdaderamente tenemos la capacidad institucional para llegar al final de este proceso, sin comprometer en el ínterin, digamos, en las decisiones de los jueces, por ejemplo, sin comprometer en el ínterin esos alcances que partidos como la UNE puede llegar a tener para viabilizar ciertas decisiones o entorpecer otras más. Y entonces esto nos complejiza más la situación, porque ya no estamos hablando únicamente de la audiencia de Sandra Torres, sino en paralelo a ello hablemos de la posibilidad de cancelación de la UNE. Adicionalmente a ello hablemos de solicitudes de retiro de antejuicio, dentro de ellos Karina Paz. Entonces hay una serie de elementos que pueden llegar a ser determinantes para entender el rumbo que puede llegar a tomar este caso de Sandra Torres, y que hoy por hoy nos deja más dudas que respuesta en cuanto a la capacidad real de las instituciones de atender con objetividad, con transparencia y sin entorpecer el proceso este caso que, insisto, tiene muchas similitudes al caso de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, no necesariamente por los los delitos, hechos, digamos, sino por los alcances que puede llegar a tener. ¿Hay fortaleza institucional para llegar hasta el fondo de este tema? Porque creo que la figura de Sandra Torres es solo uno de los puntos que se tiene que abordar. Hacia abajo hay la forma de financiar los partidos políticos, quienes están involucrados en eso, partidos políticos que pueden tener un contrapeso en el Congreso de la República, que pudiesen negociar la forma o el proceso legal como se está llevando, más las acciones legales, y como hemos visto, en Guatemala es muy fácil entorpecer los procesos. Sí, con un amparo o cosas así para Por eso la el pregunta que lanzo es, ¿están fuertes las instituciones en este momento para llegar hasta el fondo del financiamiento electoral ilícito de UNE? Mira, No respondes, Estuardo, pero Okay. al regreso del corte vamos a una pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta, la noche SF audiencia. Estamos hablando de la audiencia que se realizó este día en Torre de Tribunales por el caso de financiamiento electoral no registrado de la UNE.
Le preguntaba a Estuardo, ¿crees que están fuertes las instituciones para llegar al fondo, no solo de este caso, sino llegar y ver estos esquemas, estos modelos de financiamiento, de cómo se compran partidos políticos y llegar a la raíz del problema? Mira, yo creo que no están tan fuertes como quisiéramos que estuviesen, pero creo que se están fortaleciendo. Y ese trabajo, el trabajo que está haciendo ahora y los casos que se están presentando en este momento, va a hacer que se fortalezcan sí o sí. O entran a los casos con los tacos de frente, o entonces la corrupción simple y sencillamente ganó el caso. Independiente de que no se caigan en la cárcel y todo eso. Porque al final el centro aquí, digamos, miremos cuáles son los casos aquí. Primero, el uso de... Y como decía Mónica, puede ser dinero legítimo también el que den algunas personas. O sea, miren, hay financiamiento en dos vertientes. Financiamiento electoral, ¿verdad? De origen ilícito, narcotráfico, coyotes, venta de armas, contrabando, crimen organizado, secuestros, robo que le hacen a las empresas, digamos, de que dan una mordida para que recibir un pago por parte del Estado, por los casos Sinibaldi y todos estos. Pero también hay financiamiento electoral lícito, pero no reportado. Esas dos vertientes son las que tendría que estar fortaleciéndose en este caso para las siguientes elecciones. Creo que CACIF es el que presenta una serie de recomendaciones para el Tribunal Supremo Electoral, después de observar lo que pasó en estas cuestiones. Dos, aquí la determinación es un poquito más allá si es lícito o ilícito el dinero. Es el medio que utilizaron para meter el dinero dentro del sistema político. Ese es el problema que nosotros tenemos. O sea, puede ser el dinero más lícito del mundo, se puede el origen y todo. ¿Por qué pero no registrarlo? ¿Por qué no transparentarlo? ¿Cuál es la finalidad de que mi nombre no aparezca como financista de un partido político? Porque el financista siempre quiere un privilegio. O sea, lo que está comprando el financista es un privilegio. Te doy $500,000 ahorita, 500,000, que es el cheque y la factura y todo eso, ¿verdad? Poner materiales de construcción, vaya por materiales de construcción, o algo así. Remodelación y no sé qué más. Ahora, vale, te doy esto. Aquí están tus $500,000 y ese solamente uno, porque vienen más. Entonces, pero cuando vos llegues al poder, entonces a mí me dan los contratos, a mí me compras el producto que necesites, sea comida, sea medicamentos, sea útiles, sea transporte, sea seguridad, lo que sea. Entonces, eso es precisamente el concepto de corrupción, pues. Es un privilegio, es un privilegis, es una ley privada que es un acuerdo entre dos. Y estos dos le dicen, vos me apoyás ahorita y cuando yo llegue yo te apoyo y te doy los contratos de no sé qué, ¿verdad? Contratos de compra de medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? La diferencia, a ver, ¿qué pasaría si este financiamiento electoral no registrado se registra y se transparenta? Aparecen los apellidos de personas individuales o empresas que quieren aportar a un partido político. Se podría hablar que hay cierto interés de esa persona o de ese sector de financiar a X o Y candidato. ¿Cuál es la diferencia entre no reportarlo y no decirlo al Tribunal Supremo Electoral y que mi nombre aparezca como un financista? Bueno, ese es precisamente uno de los problemas, más bien uno de los retos que enfrenta la democracia liberal en la que hoy vivimos. No es una pregunta que se está haciendo Guatemala únicamente, es una pregunta que se ha hecho en el mundo. De hecho, hay una sentencia de la Corte Suprema en Estados Unidos al respecto del financiamiento a través de personas jurídicas. Y la sentencia dice, ¿verdad?, que las personas jurídicas también tienen el derecho de orientar la política, ¿verdad? En ese sentido, la pregunta que nos tenemos que hacer sin ponerle juicio de valor a si eso está bien o si eso está mal es cuál es el modelo que nosotros queremos para financiar la democracia y la política en el país. La diferencia está en qué tan transparentes son las instituciones de los partidos políticos frente a la ciudadanía. Y yo mencionaba en el episodio anterior al respecto de que el financiamiento electoral no registrado y el financiamiento electoral ilícito, al final lo que comprometen es el voto universal. La definición de voto universal, que es que la ciudadanía elija, porque justamente como decía Estuardo, el tema es de que como ya hay un acuerdo entre dos, ¿de qué forma la ciudadanía y las decisiones de la ciudadanía van a prevalecer en el qué hacer de la política? Entonces,
todo el tema de cómo financiamos la política nos regresa a qué tipo de modelo estamos buscando, qué tipo de instituciones queremos fortalecer y hacia dónde nos dirigimos en la política, qué tipo de república queremos construir. Entonces, esos son como los grandes dilemas que yo encuentro acá y que, como repito, no es algo de Guatemala, es algo del mundo, de las democracias liberales en el mundo y de cómo fortalecemos, justamente como decía Ricardo, las instituciones para enfrentar estos procesos y para que lleguen a buen término, independientemente si son procesos judiciales o son procesos democráticos, ¿verdad? Los procesos electorales, el desempeño de los partidos políticos en Congreso, el desempeño del partido político en la presidencia. Como hemos hablado en otras ocasiones en este estudio, a veces sucede lo del péndulo. Si en algunos momentos no había regulación alguna o no se observaban las pocas que existían y que tenían sanciones muy débiles, se traslada al otro extremo en donde se complican muchos de los procesos, las sanciones se elevan, pero pregunto yo acá, si estamos incentivando también a ese financiamiento transparente o se está dejando de impulsar el financiamiento transparente y se buscan otras vías cuando hay una normativa muy rígida. ¿Dónde tenemos que situarnos y tenemos que comenzar a pensar cuál es el modelo de financiamiento que buscamos, que sea más transparente, en donde se respete más el voto universal? Yo creo que de entrada hay que entender que el cambio político no necesariamente va a venir desde los partidos políticos. Por voluntad política la cosa no necesariamente va a cambiar. Entonces hay que meterle, digamos, regulaciones que vienen desde un marco normativo. Muestra de ello fue regulaciones en cuanto a financiamiento de la ley electoral. ¿Qué fue lo que pasó con el control de las finanzas? Es que no necesariamente ese control, como un modelo de financiamiento más transparente, más abierto, más democrático, incluso más participativo, vino acompañado de incentivos para que el financista financiara la política. Ya lo decía muy bien Mónica, al final de cuentas financiar la política es un derecho. El problema es que en el proceso se va pervirtiendo y ese financiamiento o esos intereses se van tergiversando y ya no necesariamente se traduce en un sentido democrático. Pero de entrada ese derecho que tiene una persona cualquiera de financiar a un partido político no está siendo sostenido por incentivos democráticos. Y entonces ya viene justamente esa opacidad del proceso porque el marco normativo condiciona que se tiene que inscribir uno en un libro, que tiene que tener una factura, etcétera, etcétera. Fue lo que pasó cuando se hacía una revisión de los financistas de los partidos políticos. Por un lado hubo un control, yo sí me atrevería a calificarlo de aceptable, con herramientas como cuentas claras, vuelvo a insistir en lo mismo, pero por otro lado lo que veíamos era una explosión de financistas, un boom de financistas que reportaban gastos de 10 quetzales. Como mínimo. Entonces teníamos, digamos, lo que no queríamos era tener la gran cantidad de financistas reportando cantidades pequeñas, porque eso tampoco es sinónimo de transparencia, es sinónimo de apertura, porque teníamos otros financistas que seguramente dinámicas internas de los partidos nos daban cuenta de que yo, por ejemplo, capitalizaba los aportes de las demás personas y entonces lo registraba como que fuera mi nombre. O por otro lado teníamos también declaraciones cuyos precios no necesariamente respondían a un costo lógico de mercado, digamos. Teníamos, por ejemplo, para los mitines que se financiaba, que daban rellenitos, que daban chuchitos o alimentos, pero que no necesariamente los costos eran lógicos con la venta, digamos, como tal. Entonces me parece que, para seguir sumando a las preguntas más que respuestas, me parece que un primer cuestionamiento es ¿cómo generamos incentivos sin llegar a sobreburocratizar el proceso, digamos? Porque a más norma no necesariamente va a significar más democracia. Y aquí creo que un elemento significativo, importante, y que fue una de las lecciones aprendidas entre 2015 y 2019, es que el cambio empieza con un marco normativo, pero quien le da sustento es la participación ciudadana organizada. Ya lo mencionábamos en otros espacios. 2015 las manifestaciones en contra de la corrupción, yo sigo sosteniendo, fueron emocionales. Nadie entendía qué significaba la corrupción, pero sí sabíamos que teníamos que combatirla. En el ínterin se fueron organizando distintos sectores de la sociedad, poniéndole énfasis a puntos importantes como comisiones de postulación.
Y entonces eso iba siendo determinante para entender que la norma es el inicio para replantear el sistema, pero el acompañamiento ciudadano y focalizado y organizado es determinante para hablar de lo que siempre discutimos, que es la sostenibilidad. Yo te regreso una pregunta para el siguiente bloque. ¿Se dio ese acompañamiento con las reformas a la ley electoral de 2016? Me pareció que ahí la ciudadanía se divorció un poco de ese proceso, porque de ahí salieron unas decisiones tal vez buenas, pero otras que se quedaron en el tintero o que no tuvieron el acompañamiento necesario, a mi entender, para llegar a buen puerto. Vamos a la pausa y regresamos con más de este tema. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Audiencia. Estamos hablando de la audiencia en torno de tribunales del caso de financiamiento electoral no registrado de la UNE, pero también el debate, el análisis lleva a cómo se está financiando los partidos políticos. Antes de continuar el análisis con el resto de invitados, te hacía la pregunta, ¿crees que hubo un acompañamiento en 2016 en esa reforma electoral que algunos llamaron el taracenazo, de que venía con el ímpetu de la plaza? ¿Hubo acompañamiento de organizaciones? Yo sentí que hubo ahí un divorcio de sociedad civil con el tema de que se estaba reformando y modificando en el Congreso de la República. Mire, comparémoslo, y si me permiten, a propósito de la palabra divorcio, comparémoslo justamente como un matrimonio, al final de cuentas. Empezaron en una luna de miel en donde habían organizaciones sociales acompañando en las discusiones que se tenía la Comisión de Asuntos Electorales, en ese momento liderada por Óscar Argueta. Esa luna de miel generó distintas propuestas para hacer un replanteamiento prácticamente de todo, porque se quería replantear el financiamiento, se quería replantear participación, se quería replantear el fortalecimiento o discutir en cuanto al fortalecimiento del TSE, se quería discutir el involucramiento de nuevos actores en la vida política, en fin, había una diáspora de discusiones y ahí fue una primera discusión marital, porque nunca nos preguntamos desde sociedad por dónde empezábamos. Yo siempre lo digo, al final de cuentas la ley electoral tuvo elementos importantes, pero fue un chirmol de varias cosas, porque nunca empezamos discutiendo por dónde queremos empezar. Si queremos fortalecer partidos políticos, pues que la orientación y los esfuerzos vayan canalizados hacia eso. Si queremos fortalecer Tribunal Supremo Electoral, tanto desde lo administrativo, desde la separación de lo administrativo y la justicia electoral, pues empecemos por ahí. Pero más bien se pusieron sobre la mesa N cantidad de propuestas a la ley electoral que no lograron ser canalizadas por la comisión. Incluso la misma comisión en ese momento lo decía, disculpen, pero no podemos complacer a todos los sectores. Que se dejaron temas importantes y ahí es donde comenzó ese divorcio, ese problema marital que no logró resolverse y comenzó en esa separación, sociedad política o comisión específicamente. Fue justamente cuando se dejan temas importantes demandados de forma histórica por la sociedad, por distintos sectores, como las cuotas de participación, por ejemplo. Se discutía también, digámoslo en términos más amplios, el involucramiento de sectores en condiciones de vulnerabilidad. Esos fueron elementos que se fueron discutiendo, que se fueron obviando de una reforma que se aprueba finalmente más o menos en febrero de 2016, famoso decreto 26-2016, pero luego, y aquí es donde es importante entender que la participación tiene sus limitaciones en un sistema con instituciones débiles como el guatemalteco. Luego de la aprobación de reforma comenzó unos nuevos aires de reformar la ley electoral. Y entonces ya teníamos una reforma 26-2016. Pero ya venía otra hora. Pero ya venían temas rezagados y que comenzaban a discutirse. Y entonces mediáticamente, ¿a qué le poníamos atención? ¿A lo que ya se estaba aprobando, pero que faltaba la reglamentación y la socialización? ¿O a esas demandas excluidas que se esperaba que en un intento adicional pudieran replantearse? Entre eso se discutía la forma de elección del Congreso. Dentro de ello se discutía eso. El problema, y por eso es que vimos tantas dificultades en este proceso electoral, es que a pesar de que se intentó poner tanto énfasis en lo que ya se había aprobado como en lo que se esperaba que se aprobara, de hecho en el Congreso 2017-2018 se conocieron 4 borradores de reforma a la ley electoral. Claro, sí. Y entonces no teníamos, digamos, con esto cierro la idea, entonces llegábamos a un proceso 2019
sin los esfuerzos suficientes, porque sí hubieron, pero insuficientes, de socializar reforma a la ley electoral hacia partidos, ciudadanía y hacia el mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo yo que no necesariamente hubo un divorcio inicial, pero sí es importante reconocer y aceptar desde sociedad que la participación tiene una limitación, vuelvo a insistir, en sociedades con instituciones débiles. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en comisiones de postulación. Por más auditoría, por más acompañamiento hay un tope, que se hay haga, un muro. hay un tope, porque ahí empieza lo político, y muchas veces lo político no necesariamente tiene respuestas democráticas. Hablabas de varios temas que surgían en ese año 2016, se discutían algunas reformas, otras ya se venía trabajando un borrador. En Río Revuelto, ganancia de pescadores, y aquí recordemos que se habló mucho de que esa reforma la acaparó cierto grupo de la Unidad Nacional de la Esperanza para su propio beneficio. E incluso se obvió el reglamento, la socialización de lo que venía después, y lo que vimos fue un Tribunal Supremo Electoral haciendo las cosas a la carrera, con reglamentos que incluso a veces eran inconsistentes con lo que se había modificado en la ley electoral en el 2016. ¿Qué pasó con ese esfuerzo que se va a tener que volver a analizar ahora en las mesas de actualización, como lo manda la ley, para pues modificar? ¿Qué sería esta? ¿La tercera ola o qué? Ya se me olvidaron cuántas olas van. ¿Cuántas olas de cambios a la ley electoral y partidos políticos? Lo cierto es que esta ola en realidad más parece maremoto, ¿verdad? Cassis también presentó propuestas e iniciativas también para la reforma. Pero creo que han electoral. puesto el clavo exactamente en donde tiene que ir, y el clavo va en la participación de nosotros. Porque si bien 2015 la plaza queda alegre y todos protestando contra la corrupción, y cae Valdetti, y cae Otto Pérez, y cae X, Y, Z, y cae el campeón mundial de escondite, ¿cómo se llama? Mendizábal. Sí, Luis Mendizábal. Luis Mendizábal, porque nadie sabe dónde está. ¿Estará vivo? Pregunto yo. Pero después nos desentendimos de eso, como que nuestra única función era ir a la plaza central y ahí murió todo. Entonces, la presión que se obtuvo en cierto acompañamiento que explicaba Ricardo es que, miren, el péndulo va clásico, ¿verdad? Clásico de conducta guatemalteca. Está aquí, bien abierto, ¿verdad? Y entonces están aquellos con el $500,000, pasémoslo por medio de la constructora o mandémoslo de una empresa de bienes inmuebles y otra de... Entonces lavan ahí $500,000. Y ahí vienen más casos, ¿verdad? Este es en el caso de Sandra Torres, 2015. Nos vamos a... Señora, si usted quiere dar tamales, tiene que estar registrada en el libro. En el libro de registro de ¿cómo se llama? De contribuyentes, ¿verdad? Y la señora lo que dio fueron 100 tamales, pues la señora le viene del norte, si a ella le gusta su candidato y lo que quiere ella es quedar bien. Ella no está esperando para ella la venta es ahorita de los 100 tamales, pues, o sea, no está esperando que cuando el otro quede o el alcalde quede, le compre los tamales siempre, pues, ella no está en eso. Entonces, ¿hasta qué nivel lo vamos a llevar? Y pongo esto porque cultura chapina. No te metas a nada, Machete, estate en tu vaina, ¿para qué estás ahí? No seas chute, no hables, que te van a matar, que no sé qué. Y luego, el otro lado del péndulo, quemémoslo, traigan la gasolina, yo pongo el fósforo y todo. Esos son nuestros extremos. El péndulo tiene que girar y tiene que moverse, ¿verdad? Tiene que moverse hacia un medio justo, un medio en el cual obviamente va a querer alguien que se quiera salir para este lado y otro que se quiera salir para este lado. Que entonces nosotros mismos podamos, ¿verdad? Como ciudadanos decirle, mira, esa ya lo pasamos. Los extremos ya los pasamos, ya vimos que ninguno de los dos extremos nos ayuda a tener este sistema mejor. Pero el hecho es que descuidamos también lo que se había logrado, y se logró bastante. Yo no puedo negarlo ni echarlo en saco roto, se logró. Pero lo descuidamos. Y lo descuidamos también cuando el FRG caen todo el gabinete y el mismo Portillo caen presos todos. Porque ahí en la carceleta una vez estuvieron presidente y gabinete completo. Pues. Era reunión de gabinete en carceleta. Bueno, esto me devuelve a la pregunta que hacía Ricardo. ¿Hay algún sistema, método que incentive el financiamiento, que no provoque tanta burocracia para financiar la política? Vamos con esa pregunta luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Audiencia. Iniciamos hablando de la audiencia que se realizó en la Torre de Tribunales por el caso de financiamiento no registrado de UNE, pero el tema va más allá y estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos. Ya vimos, según la información del Ministerio Público, cómo ellos deducen, se financió la campaña de 2015, ahí con unas estrategias de dar unos cheques al nombre de una empresa para que no apareciera el financista real que estaba aportando a la campaña. Que no fue solo UNE. No fue solo uno. No fue solo hecho, UNE, o sea, era lo que decía yo al inicio. Este esquema, a UNE le está cayendo ahorita, pero no es solo UNE. Es el turno de UNE, pero este esquema es muy similar a los otros casos de financiamiento. A PP y ya entonces, lo por eso la pregunta que hacía Ricardo creo que es pertinente. ¿Cómo crear incentivos para financiar partidos políticos, no satanizar el financiamiento electoral, que no sea demasiado burocrático, que sí fortalezca y sean transparentes? O nos estamos preguntando mal, Mónica, porque tendríamos que decir si los financistas de verdad quieren esa transparencia también. Bueno, yo creo que al final de cuentas yo fui quien trajo la pregunta, ¿verdad?, sobre el modelo de financiamiento de la política. Insisto, no hay una receta que nos diga A, B más C, porque al final de cuentas la política recae o yace sobre una serie de instituciones informales, es decir, una práctica cultural espontánea, pero que ahí está, ¿verdad? En este caso, la práctica cultural que vemos en 2015 era este tipo de financiamiento. Que era de este y otros partidos. Y de otro, sí, por supuesto, ¿verdad? Era como la general. Y al final sabíamos que sí era, pero no habían procesos como este, ¿verdad? Como el día de hoy. Creo que un poco sí la pregunta es a descubrir cuáles son las instancias, las instituciones políticas formales e informales que nos pueden permitir construir un sistema más transparente. Y para mí, una de ellas tiene que ver con el empoderamiento de la afiliación. En este momento, la ley electoral y de partidos políticos centraliza la toma de decisiones en un comité ejecutivo nacional que está completamente distante a la participación directa de los espacios locales municipales. Entonces, los municipios eligen representantes o delegados que van hacia la Asamblea Nacional frente a un comité ejecutivo nacional y entre ellos toman las decisiones. Y cómo esto se rinde cuenta al nivel local, no existe. De hecho, el voto ahorita creo que es secreto, ¿verdad? Un poco para desvincular, la idea era desvincular al delegado municipal del Comité Ejecutivo Nacional, pero entonces, ¿cómo fiscalizo yo en mi municipio que mi delegado esté actuando según yo le delegué? Entonces, yo considero que si se necesita una reforma ahorita, yo pondría pendiente la de financiamiento y retomaría el tema de la participación y el empoderamiento ciudadano o de la afiliación en los partidos políticos, al respecto de que las decisiones de la afiliación tengan implicaciones para las decisiones del partido en general. Debido a que estamos haciendo referencia a la UNE, yo diría, por ejemplo, la UNE tiene más de 90,000 afiliadas y afiliados, pero ¿de qué forma ellos y ellas están tomando las decisiones del partido? Ajá, esa base estará tomando las decisiones, conocerá lo que el Comité Ejecutivo de UNE aborda o conoce, aprueba. Yo diría a priori que probablemente no, ¿verdad? Y no solo es la UNE, porque estamos hablando de la UNE, traigo a colación el número de afiliación, pero así pasa en la mayoría de partidos políticos. En las asambleas nacionales se están tomando decisiones que la ciudadanía no tiene ni la menor idea, ¿verdad?, de lo que se está decidiendo. Si alguna persona en la audiencia ha estado en una asamblea municipal y la forma en la que y puede observar la forma en la que se eligen a estos delegados o las mismas candidaturas, la verdad es que es un chiste para una democracia y para una república. Mónica. Es un chiste para una democracia. Ya va arreglado. No hay planilla única y por unanimidad. Y por unanimidad. Sí, o sea, la democracia perfecta, pues, planilla única y por unanimidad. Y consensos, ¿verdad? Entonces, Sí. Eso es un chiste. Y en consenso. Eso es un chiste para cualquier democracia liberal, Cero para debate. cualquier república. Es algo que no puede ser. Entonces, ¿cómo yo voy a financiar a un partido del que no soy parte de la toma de decisiones? ¿Para qué voy a financiarlo? ¿Para qué voy a fiscalizar las decisiones que se están tomando? Entonces ¿Por qué voy a aportar yo si no, si ya todo, como dices tú, está arreglado? Sí, todo está arreglado. Entonces, si la decisión estuviera en mis manos, yo empoderaría la afiliación de los partidos políticos, retomaría las decisiones en los espacios locales. No quiere decir
que los espacios locales pues tengan la sabiduría plena de tomar decisiones, pero al menos es un poquito más democrático que una sola persona que dirige el Comité Ejecutivo Nacional tome las decisiones para todo el partido, ¿verdad? Y a partir de eso buscar mecanismos y formas de cuentadancia y de transparencia de decisiones y de financiamiento. Te devuelvo tu pregunta, Ricardo, porque es el tema de cómo crear incentivos positivos para financiar partidos políticos sin caer en una excesiva burocracia es algo que se está analizando y se está debatiendo. A ver, hay que entender que el tema de financiamiento, el tema de la audiencia de la UNE, el tema pendiente de FCN Nación, que puede llegar a involucrar al presidente Morales por ser en ese momento secretario nacional, los casos de cancelación de partidos políticos por financiamiento no registrado, dentro de ellos estructuras como UCN. Menciono UCN por ser importante hoy en términos de números en el Congreso de la República. Al final tienen, creo yo, un elemento en común, y es que el financiamiento muchas veces se ha intentado controlar desde lo nacional, desde la máxima estructura. Y ahí hablamos desde el desempeño que tienen los secretarios nacionales, el comité ejecutivo, de dirigir o de controlar o de condicionar el desempeño de los partidos políticos. Ahí hablamos también del despliegue territorial que tiene un Tribunal Supremo Electoral, que puede controlar muy bien las finanzas nacionales, pero con mucha dificultad las finanzas municipales. Entonces el financiamiento tiene que entenderse desde lo local. Comparto con Mónica, porque en lo local es donde están distintas dinámicas que no necesariamente tiene la capacidad institucional de controlarlo. Y para no burocratizar el proceso o condicionar o desincentivar la participación de los afiliados, desincentivar la participación de los mismos o el financiamiento de personas ajenas a las estructuras, digamos, me parece que un elemento fundamental es pensar en cómo fortalecemos lo que ya existe, las subdelegaciones municipales. Me parece que hay un espacio perdido que muy poco se discute, porque al final de cuentas ahí es donde el brazo del Tribunal Supremo Electoral a nivel municipal puede llegar a tener control. Un control que muchas veces no se tiene, y por eso se habla de financiamiento no declarado a nivel municipal, por eso se habla de los espacios de cooptación por parte de un crimen organizado, por eso se sigue hablando de las condicionantes o las limitaciones que tienen las estructuras municipales para atender a algo que no sea lo local, sino más bien a las decisiones de lo nacional. Por eso se siguió hablando incluso de las dificultades que tenían partidos políticos a nivel municipal de aperturar cuentas bancarias, por ejemplo. Porque no les querían aperturar cuentas bancarias por 500 quetzales, por ejemplo. Entonces, digamos, ahí hay mecanismos que me parece que debe de pensarse. No se trata de crear una nueva institución para controlar el financiamiento. Es más burocracia, eso es más burocracia. Se trata de fortalecer la que ya tenemos. ¿Y cómo se fortalece? Cierro la idea con esto en 2 vías. Fortalezcamos las subdelegaciones municipales. Si ustedes van a una subdelegación, incluso a una delegación departamental, muchas veces solo hay una persona encargada. Si bien le va, tiene una impresora a nivel municipal. Si no, tiene que ir por el padrón, la boleta de empadronamiento al departamento. Entonces eso genera complicaciones para un proceso que debería ser puro trámite, digamos, por un lado. Y por otro lado, sí es importante pensar cómo se fortalece el Ministerio Público, porque hoy por hoy el alcance de la justicia empieza por la presencia de un Ministerio Público en espacios municipales. Son 2 preguntas que se pueden atender. Y ojo con esto, no necesariamente desde la ley electoral. Claro, no hay necesidad de llegar a ese punto, aunque también se va a borrar. Conclusiones, Estuardo. Primero, este sistema va a seguir igual, porque hoy es Sandra, y no sé quién va a ser, fue Sandra, y hoy sigue siendo ya el caso, mientras los incentivos no cambien. Y el incentivo perverso original aquí es que tenemos un sistema presidencialista puro y el poder concentrado en el centro. Entonces todo el mundo, nos guste o no nos guste, y podemos ver lo local, pero todo el mundo le va a querer pegar a esa cantidad de poder que tiene el presidente, ¿verdad? Y miremoslo también en el modelo de república que nosotros tenemos, el sistema político que responde al modelo de presidencialismo puro. No podemos tener más pureza que esta, donde el presidente es casi rey y toma decisiones, ¿verdad? Y sus ministros. Y segundo,
va a tener que pasar por cuestiones muy difíciles que los partidos no van a querer, pero quitar la lista nacional, elegir a los gobernadores. O sea, si queremos ir bajando ya llegando a lo municipal, poder, al poder local. correcto, por lo menos a lo departamental lleguemos, ¿verdad? Pero mientras sigamos con ese poder del presidente, el financiamiento va a optar por aquella opción que más chance tiene de ganar la presidencia, porque este es el que reparte dádivas, y eso es mercantilismo puro, ¿verdad? Y sumo a lo que decía Mónica, darle poder al afiliado también para que tenga voz, voto y pueda también corregirle la plana a sus directivos partidarios. Bueno, muchísimas gracias Estuardo, Mónica, Ricardo por este análisis. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.